lo más importante que lideras en tu vida es a ti mismo. Y eso empieza con una gran decisión: crecer. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través del liderazgo. Hola, soy Yerlinda Araujo y estoy emocionada de estar nuevamente aquí contigo para hablarles de estos temas que nos apasiona. Y es un gusto encontrarme nuevamente con Byron, que seguro tenemos algo emocionante para compartir con ustedes. Sí, muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre a Radio Ondas Pichincha, al Instituto Tecnológico Pichincha, a nuestros amigos Sebas, a Juanito. Y pues queremos compartirles más sobre liderazgo, pero liderazgo con propósito. Así es que esperamos que este episodio realmente les agregue muchísimo valor. Así es. En el episodio anterior hablamos sobre el potencial y cómo ese está dentro de cada uno esperando para ser explotado. Y también hablamos sobre las brechas que nos impiden sacar ese potencial. Pero hoy vamos a comenzar a hablar de cómo crecer, cómo hago para crecer, cómo inicio ese crecimiento. Así que vamos a empezar por una ley que a mí me encanta para crecer. Es la ley de la intencionalidad. Sí, porque el crecimiento no es automático. Entonces, tienes que querer crecer. El primer paso para poder crecer y para ser intencional es reconocer en dónde estás y, lo más importante, reconocer en dónde quieres estar, a dónde quieres ir, para que seas intencional en ese camino. Así que, 1, ¿dónde estás? 2, ¿a dónde quieres ir? 3, da el paso, da el primer paso. Mejor hecho que perfecto. No te quedes esperando que todo esté perfecto para ser intencional. 3, lucha con tus miedos, principalmente el miedo al fracaso. Y el cuarto es súper importante. El cuarto es lucha contra ese crecimiento accidental, ese pensar que vas a crecer con el tiempo porque sí, contra el crecimiento intencional, que es el que te estamos invitando a que ejecutes. Que no crezcas por crecer, porque el tiempo te da crecimiento, sino que realmente sea intencional. Byron, ¿qué te parece eso? ¿Qué diferencias nos puedes mostrar entre el crecimiento accidental y el crecimiento intencional? Bueno, primero, ¿sabes qué? La palabra intencional, nos topamos en el Maxwell Leadership, ¿no? Y es una palabra que realmente es súper potente. Si te das cuenta, es súper potente. Porque pues cuando tú eres intencional en hacer algo, cosas empiezan a pasar, ¿no? Y hay una diferencia, como dice Yerli, entre un crecimiento intencional y un crecimiento así accidental, donde tú realmente no es que estás buscando el crecimiento, sino que a veces se te presentan oportunidades para poder crecer, y a veces ni siquiera las aprovechamos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento intencional, tú empiezas con un fin en la mente, lo que tú decías, o sea, ¿dónde quieres estar? ¿A dónde quieres llegar? Es importante que tengas un objetivo todo el tiempo contra el crecimiento accidental, si se quiere, que a veces creces, a veces no. Si se te presenta la oportunidad, puedes crecer, pero no necesariamente lo haces, ¿no? Otro elemento que es importante es que el crecimiento intencional tú asumes la responsabilidad. Tienes que asumir la responsabilidad y obviamente pues el crecimiento accidental, tú no eres responsable, en realidad no te apersonas del crecimiento. Esas son dos características del crecimiento intencional versus el crecimiento accidental. No sé, ¿qué más? Sí, así es. Hay algo que les diferencia a las personas que crecen intencionalmente y a las que crecen accidentalmente.
y es la siguiente. A menudo tú aprendes cuando eres intencional antes de equivocarte. ¿Por qué? Porque eres intencional en pensar, quiero ir allá, ¿qué me puede pasar? ¿Cómo puedo no fracasar? Y eres intencional en ir hacia donde estás planificando. Cuando estás practicando el crecimiento accidental, generalmente aprendes en el error. Y sí es verdad, claro que aprendemos todos en el error, claro que el fracaso es parte del camino al éxito y por lo tanto del crecimiento. Pero hay personas que se acostumbran solo a aprender en el error. Esas personas están teniendo un crecimiento accidental. Claro, y hay varias otras pistas de si estás creciendo de manera intencional o estás creciendo de manera accidental. El crecimiento accidental se da, tú te fundamentas en tus talentos, sabes que tienes talentos y crees que el talento te va a llevar arriba, te va a llevar al éxito. Y eso de alguna manera es cierto, pero hay muchos ejemplos de gente talentosa que finalmente no es que logró el éxito, lo logró y luego lo dejó ir. Entonces es súper importante el que no te bases en el talento solamente, sino en el carácter. Y cuando hablamos de carácter, estás hablando de quién eres por dentro, no solamente de cuando estoy motivado voy a crecer, sino que es algo que tú lo haces todo el tiempo, cada día, cada momento. Y otro elemento que es súper importante es que cuando tú creces de manera intencional, todo el tiempo estás buscando aprender, todo el tiempo estás buscando crecer. Y una realidad que por desgracia digo, es una realidad, es que las personas no es que crecemos naturalmente, ¿no? Porque si te das cuenta, bueno, la mayoría de personas piensa que mediante pasa el tiempo, voy creciendo, voy madurando, estoy creciendo y en realidad eso no sucede. Tienes que ser intencional para crecer. Y ahí una pregunta para todos, ¿no? ¿Qué tanto, cuando ya tú te graduaste tal vez del colegio, de la universidad, ¿no? Ahora tal vez haces una maestría y no sé si luego un doctorado, pero luego de eso, ¿qué es lo que, cómo tú seguiste creciendo? ¿Qué cursos, en qué cursos te metiste? ¿En qué capacitaciones, en qué formaciones estás todo el tiempo? ¿Qué libros estás leyendo? Eso es crecer de manera intencional contra el crecimiento accidental, que ya me gradué, ya tengo el título, fui a trabajar, tengo mi empresa o lo que sea, y no sigo capacitándome, no sigo entrenándome. Entonces, el crecimiento tiene que ser intencional. Sí, y hay una característica súper importante de la gente que crece intencionalmente y que son súper enseñables. Intentamos ser siempre enseñables. Estamos aprendiendo de todas las personas, reconocemos a las demás personas como maestros, incluso nuestros hijos. ¿Cuánto nos enseñan nuestros hijos? ¿Qué me está enseñando mi hijo? ¿Qué me está diciendo? En esas palabras que él está diciéndome, ¿qué yo puedo aprender? ¿O qué puedo aprender de esta situación que tengo en la familia? ¿O qué puedo aprender de mi esposo, de mi esposa, de la señora que trabaja en tu casa? No sé, de todas las personas pueden ser tus maestros siempre que tú tengas una mente enseñable. Hola Christopher, gracias por seguirnos. Dice, hola Jerly, hola Byron, aquí siendo intencional con mi crecimiento, escuchándolos. Gracias Christopher. Todos los episodios te encontramos acá. Gracias por ser intencional. Esperamos agregarte muchísimo valor, muchísimo valor. Bien, entonces otra característica, Byron, que vemos en la gente que es intencional en crecer es que no satanizan el sacrificio, que aceptan el sacrificio como una forma de crecer. La gente que crece de manera accidental dice, me voy por lo fácil, esto es fácil, entonces me voy por ahí, con esto voy a crecer y ya. Pero la gente que realmente crece intencionalmente da esa milla extra. Y sabes que ahora hablando de esto, yo me acordé cuando trabajé en Bolivia, en la frontera con Brasil, en una constructora. Yo tenía una persona que trabajaba en mi equipo, yo era su líder, y este chico entró para limpiar la bodega. O sea, imagínate, entró a hacer el aseo, no estoy discriminando este trabajo, pero mira dónde él empezó. Pero él era tan curioso y tan intencional que él se sentaba al lado de los que digitaban en el sistema y tal, y aprendía. Y acababa la hora de salida y él me decía, oiga Inge, ¿me puedo quedar un poquito más practicando?
Y yo, claro, es que quiero aprender el sistema que ustedes manejan. Yo soy buenazo, Inge, me decía. Este boliviano era un pequeñito risueño, hasta ahora lo recuerdo. Y él se quedaba y aprendía el sistema. Y era súper preguntón y apenas limpiaba rapidísimo, súper bien. Y luego yo les ayudo a colocar las cosas en la bodega. Yo manejaba todo lo que es logística y etcétera. Y no les alargo el cuento. Iván Mendoza, boliviano, terminó siendo el jefe de bodega y terminó estudiando para ser agente aduanero. Entonces, cuando terminamos la obra, él había crecido un montón. Se graduó como agente aduanero y aparte terminó de jefe de bodega. Pero él lo hacía intencional, era increíble la intención que le ponía, o sea, y el esfuerzo que hacía, ¿no? Ahí es cuando yo digo, no satanizamos el sacrificio, estamos dispuestos a pagar el precio, estamos dispuestos a esforzarnos, así que me acordé de Iván Mendoza, y como Iván Mendoza pueden haber muchos. Si tú quieres ser intencional, tú puedes crecer, y puedes crecer intencionalmente, pero acuérdate, da el paso, dale, no esperes que todo sea perfecto. Y no tengas miedo al fracaso, más comienza a aprender sin fracasar también. ¿Vamos? Excelente, bien, Yerli. Bueno, otro aspecto que debemos considerar, otra ley, si se quiere, la ley de la conciencia, y esta ley dice que debes conocerte a ti mismo para poder crecer, y no puedes crecer más allá de cuánto te conoces a ti mismo, y realmente conocerse a uno mismo es un desafío. No es tan sencillo y no sé si te has dado cuenta, muchas personas piensan de sí mismo más de lo que realmente son, o inclusive menos de lo que realmente son. A veces no somos honestos con nosotros mismos el momento de conocernos, ¿no? Bueno, en el trabajo que hacemos, trabajamos con muchísima gente, tenemos muchas conversaciones y, por ejemplo, yo estoy trabajando con una institución y les pregunto cosas, ¿no? A ver, y son desafíos, yo les hago preguntas, bueno, ¿cómo te ves en esto? ¿Cómo te ves en el otro? ¿Cómo te ves en el liderazgo? ¿Cómo ves que trabajas en equipo? Y las respuestas generalmente están perfectas. O sea, no, en liderazgo súper bien, la gente me escucha, la gente me sigue, no veo oportunidades de mejora, no veo oportunidades de mejora. Y siempre necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos para poder realmente avanzar, para poder crecer. Esta es una ley súper importante. Tienes que conocerte a ti mismo para poder crecer. Y aquí hay 2 preguntas, bueno, en realidad hay 6 preguntas que son muy importantes como para conocerte a ti mismo, pero hoy vamos a hablar básicamente de 2 preguntas. Las otras ahí en su momento, tal vez hagamos un evento mucho más amplio, ¿no? Más profundo, pero la primera pregunta es, ¿te gusta lo que estás haciendo ahora? Y es una pregunta muy desafiante, no sé qué piensa Yerli. ¿Te gusta lo que estás haciendo ahora? Porque cuando vamos a las empresas, a las organizaciones, les preguntamos, ¿no? Les preguntamos, a ver, ¿cómo es el trabajo de ustedes? ¿Les gusta lo que están haciendo? Todas dicen, sí, nos encanta, sí, a mí me gusta mi trabajo. Pues casi todo mundo dice, sí me gusta. Luego, cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué pasa el viernes por la noche? ¿Tienen el síndrome de viernes por la noche? Cuando llega el viernes tarde y empiezas a revivir, ¿no? Porque se acabó la semana, y luego empiezas recién a ponerte en onda y todo, y dices, por fin se acabó la semana. Pues no estás haciendo lo que te gusta, ¿sí? No estás haciendo lo que te gusta. Y el síndrome del domingo por la noche, ¿no? Cuando empiezas a morir nuevamente porque tienes que ir a trabajar el día siguiente. Entonces, fundamental esta pregunta. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Y aquí hay un tema que es importante. Muchas veces las personas prefieren seguir trabajando con problemas viejos que buscar soluciones nuevas. No sé qué piensas de eso, Yerli. Sí, exactamente, porque es como tú dices, y es que todo el mundo al inicio te contesta esto, sí, estoy contenta y eso es lo que me ayuda a llevar el pan de cada día a mi casa y etcétera, ¿no? Pero cuando comenzamos a indagar respecto a sus talentos, cuáles son los talentos que tienes y etcétera, y entonces les preguntamos, oye, ¿y esos talentos los estás volviendo
en fortalezas en donde tú estás trabajando, en ese puesto no, la verdad que no los utilizo. Entonces, hey, por ahí no es, porque eso no te va a dar pasión. Entonces, comienzas a resolver problemas que tienes en ese cargo en vez de buscar una nueva manera o en vez de desafiarte y decir, oigan, yo soy bueno para esto. Entonces, a veces también nos quedamos cómodos, pero el primer paso es tener conciencia, cuáles son mis talentos, pero también cuáles son mis debilidades, ¿verdad? O sea, cuáles son mis debilidades, y a veces nos pasamos en ese puesto resolviendo problemas porque estamos trabajando en las debilidades en vez de trabajar en nuestros talentos que se transformen en fortalezas. Entonces, sí, es súper importante que siempre te estés preguntando, ¿no? Intencionalmente te estés preguntando y te estés conociendo realmente a ti para saber si estás haciendo lo que hace cantar tu corazón. No, y eso lo vamos a ver más a profundidad en otro lugar, pero es fundamental lo que tú dices, ¿no? O sea, muchas veces no utilizamos las fortalezas y los talentos que tenemos, pero lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Yo te decía, son dos preguntas, ¿no? La una es, ¿te gusta lo que estás haciendo? Sé muy honesto con esto, sé muy honesto, porque si te engañas, realmente no vas a ver posibilidades de crecimiento. Eso realmente no es bueno para ti. Y una segunda pregunta de las 6 que te dije que quiero hacerte ahora es, ¿estás dispuesta a pagar el precio para hacer lo que realmente quieres hacer? Es una pregunta poderosa, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene sueños, tiene anhelos, tenemos sueños, tenemos anhelos, y esos se van postergando. ¿Y por qué es eso? Obviamente, pues, porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio que se requiere para que eso se haga realidad. Y hay una frase que dice, soñar es gratis, pero el camino no. Eso cuesta. Así es que, mira, hay muchos soñadores, ¿no? En todo lado. Yo mismo me declaro un soñador. Yo tengo unas ideas y unos sueños espectaculares. Algunos se han hecho realidad, otros están allí y a veces están quedados. Pero el tema es, soñar es gratis. O sea, no te preocupes por eso, puedes soñar. Pero eso tiene un precio que pagarse. Y esa parte es súper importante. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Qué quisieras hacer de tu vida? ¿No? Y estoy hablando qué quisieras hacer de tu vida como padre, qué quisieras hacer de tu vida como esposo, como esposa, qué quisieras hacer de tu vida a nivel de salud, qué quisieras hacer de tu vida a nivel profesional. Si no estás donde realmente te gusta, si estás sufriendo con tu trabajo, el consejo que nos da, que te puedo dar es renuncia, ¿no? ¿Qué haces ahí? Te quejas todo el día del trabajo, del jefe, te quejas de los compañeros y todo. No te gusta tu trabajo, salte de ahí. Pero ahí es donde viene el miedo. Pero ahí viene el otro. Estás dispuesto a pagar el precio por lo que quieres hacer, ¿no? Y eso va a tener un precio, va a tener un costo. ¿Quieres pagar ese costo? No sé qué piensas, Yerly. Pues sí, porque el liderazgo es o te quejas o lideras. Pero las dos cosas no se pueden. Cuando decides liderar, decides crecer, y es la primera decisión que comenzamos diciéndote que debes tomar, crecer. Para eso tienes que conocerte. Entonces, deja de quejarte, deja de poner el crecimiento tuyo en las espaldas de otras personas. Hazte cargo, hazte responsable de tu propio crecimiento conociéndote. Y respecto de esta ley, yo recuerdo que, bueno, no es que recuerdo, creo que lo comenté en otro episodio, que yo seguí una carrera que realmente no quería seguir, ¿no? Bueno, no me pregunten por qué lo hice, pero lo hice. Y bueno, llevé una vida profesional, yo diría bastante buena, ocupé cargos interesantes a nivel público, a nivel privado, ayudé muchas organizaciones, pero llegó un momento en el que yo me sentía vacío. Yo decía, no, creo que llega una edad en la que te pasa eso, ojalá sea más temprano para todos, pero llega una edad en la que yo decía, bueno, y esto es la vida, esto es todo, ¿qué más hay? O sea, mi vida valió la pena, significó algo para alguien, y me sentía vacío en realidad. Y me di cuenta de que estaba haciendo cosas que no me gustaban, ¿no? Y justamente las dos preguntas que hice ahora. Bueno, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta tu vida en este momento? Y decidí tomar otro camino. Yo estaba metido mucho en el área de consultoría, en calidad, en ambiente, normas ISO, desarrollo organizacional y todo esto,
creo que lo hacía bastante bien, pero me pesaba, me costaba. Y en el 2018 yo cambié el rumbo y imagínate que renuncié al trabajo que hacía, a posibilidades, a un sueldo seguro y me cambié para el lado que estamos llevando ahora, el lado del liderazgo, el lado del crecimiento personal, algo que yo no había incursionado, pero que me movía, lo que tú decías, que me apasionaba, que me conectaba, que me hacía vivir, que me hacía vibrar. Y pasé de tener un sueldo, un trabajo, un sueldo, ¿no? Fijo, seguro, estabilidad, si se quiere, a ir a un camino y empezar en cero. Y yo lo hemos vivido, hemos pagado un precio realmente, ¿no? Hemos pagado un precio para poder avanzar al punto donde estamos y hacer lo que queremos. Tiene un precio y a veces es más fácil aferrarse a algo seguro, aferrarte a lo que estás haciendo, a tu vida, a las cosas por no querer cambiar, estar en una zona de confort, pero no atreverte a dar el paso, lo que decía Yerli en su momento, da el paso, y obviamente cambiar tu vida. Tampoco te invitamos a que seas un aventurero, ¿no? Yo lo hice, ¿no? Y bueno, ahorita ya estoy en un determinado nivel que ya puedo sustentarme, pero si es que esto tiene que ser gradual también ese cambio, ¿no? Si tienes algo seguro, pues empieza el otro camino que quieres hacer y anda saliendo poco a poco, paulatino. Eso lo recomendaría ahora, no lo hice, yo corté y me fui por el otro lado y fueron meses complicados, muy complejos, de nada de ingresos y cosas como esas, pero es importante que tú sepas eso. Entonces, siendo honesto, y quiero hacerte una pregunta, ¿te conoces lo suficiente como para saber qué es lo que necesitas cambiar? ¿Te conoces lo suficiente? ¿Sabes qué es lo que necesitas cambiar? ¿Qué es lo que necesitas desarrollar para ir a donde quieres ir? Y es una pregunta desafiante que nos encantaría que pudieras compartirlo en el chat. Esperamos que nos compartas tus respuestas. Cuéntanos si te conoces, si sabes qué es lo que tú debes cambiar. Yo un poco te voy a contradecir, Byron. Dale. Cuando tú dices, yo empecé desde cero. Cuando hacemos cambios en la vida, en verdad no empezamos desde cero, porque tienes una mochila, tienes experiencia, estuviste en empresas y toda esa experiencia hoy te da el bagaje para saber, no solamente por estudio, porque nos hemos preparado muchísimo en liderazgo, sino también con experiencia de todas las fallas de liderazgo que has visto en las organizaciones cuando hacías tus consultorías. Entonces, siempre cuando decidimos hacer un cambio en la vida, tendemos a pensar eso, que comenzamos de cero y a veces eso nos aterra, por eso quería contradecirte. No. Porque las personas piensan que van a comenzar de cero, pero no es así. Todo el recorrido que hayas tenido, ok, te va a servir. Ahora, es mejor si esto lo haces mucho más temprano. Mientras más temprano comiences a hacer lo que hace cantar tu corazón, es mucho mejor. Mientras más temprano realmente te conozcas, es mucho mejor. Sabes, Byron, que yo tenía una mentora en Ayurveda, ¿no? Es una forma de vida y incluso te enseñan cuestiones de alimentación y etcétera. Pero ella decía algo que a mí siempre me resuena. Y ella decía, la mejor forma de conocerte es saber escuchar. ¡Wow! Dije yo. Y ella te dice, cuando todo el mundo te está repitiendo, oye, estás mal genia, te veo mal genia. Oye, pon atención, estás mal genia. Todo el mundo te está viendo así y no te cierres a decir, ay no, ¿por qué me dicen eso? Y es que todo el mundo está contra mí. Salir de ser víctima y escuchar. O ella decía, cuando tu hijo de 4 años te diga, mami, estás muy seria. ¿Pero por qué me está diciendo esto? ¿Será que estoy tensa? ¿Será que estoy esto? Analiza. Y ella decía, la mejor manera de conocerte es escuchar a los demás. ¿Qué crees de eso, Byron? No, claro que sí. Bueno, lo hemos hablado también. El tema de escuchar es súper importante, es fundamental, especialmente si quieres conectar con la gente. El conectar con la gente no tiene que ver con hablar demasiado, y sino más bien en escuchar, en preocuparte por las personas
Y una de las características importantes del líder es justamente la conexión, el poder conectar con las personas, el poder de veras preocuparte por ellas, de veras valorarlas. Esa parte es súper importante. Y lo que tú decías, sí, ciertamente no empiezas en cero, pero empiezas en otra área nueva donde no necesariamente tienes experiencia y donde definitivamente tienes que hacer cosas, tienes que aprender muchas cosas. Y eso a veces te paraliza, muchas veces Sí, te paraliza. sí, total. Y ahí tienes que lanzarte, definitivamente tienes que lanzarte. Mira, a Karen Polanco, hola, te saludamos. Dice, hola, buen día. También está en lenguaje de señas. Sí, somos súper afortunados de estar en este programa creado por el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha, que tiene una gran oferta académica. Estamos súper contentos de estar aquí en un programa inclusivo, en un programa que nos puede ver la comunidad de no oyentes, la comunidad sorda, y nos pueden escuchar la comunidad de oyentes. Y qué lindo poder aportar al crecimiento también de esta comunidad y ser inclusivos de esa manera. Felicitamos a Radio Ondas Pichincha por esta por motivarse, por lanzar esta propuesta de darle espacio a las personas sordas. Así que estamos súper contentos, Byron, ¿no? Por eso. Todo full, muy agradecidos, no solo contentos, muy agradecidos también, y de compartir con personas increíbles como son la comunidad sorda. Sí. Mira lo que dice Christopher. Ok. Dice, hoy me cuesta tomar riesgos, la duda sí me gana. Bueno, Christopher, en realidad no eres diferente de muchos de nosotros. Así es que, A todos nos pasa sí, esto. definitivamente eso es normal, creo yo, eso es común, ese temor, ese riesgo que tienes, pero algo que es súper importante, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a decidirte a dar ese paso? ¿Cuándo vas a decidirte? Y yo lo digo por experiencia propia, postergamos, y no vale la pena, no vale la pena. La vida es tan corta, realmente es tan corta que no deberíamos desperdiciar un segundo, ¿no? Y lo digo, yo digo a veces escupo al aire y me cae en la cara, porque obviamente sí resulta que muchas veces podemos caer en eso, pero nosotros somos ya muy intencionales, ¿no? Somos muy intencionales en este espacio es intencional. O sea, las cosas se dieron, y mira, Christopher, interesante, nosotros tenemos la bendición ahora de estar en este espacio, ¿no? Esto apareció, y podremos pensar que fue suerte, ¿no? Que fue contactos, que lo que sea. Te puedo asegurar, sin lugar a dudas, que esto fue sembrado. No sé cómo, en alguna parte, en algún momento, esto fue sembrado, y esta es un poco una parte de cosecha, y seguimos sembrando. Y eso te puede pasar a ti si decides lanzarte. Decide lanzarte y como dice uno de nuestros mentores, lánzate, extiende tus alas y deja que crezcan mientras vas cayendo. Eso a mí me ha dado mucho miedo aplicar eso al inicio, pero ahora no, o sea, con Yerli agarramos y nos lanzamos, ¿no? Sí, ya estamos en una y otra cosa. Sí, lo que yo podría decirte, Christopher, es justamente el aceptar el miedo, el abrazar tu miedo. No tengas vergüenza de decir tengo miedo, porque tú estás diciendo hoy me cuesta tomar riesgos. Entonces yo detrás de eso estoy escuchando un miedo, tengo miedo. No sé si es esa la emoción que sientes cuando dices me cuesta, la duda me gana. O si no es el miedo, ¿cuál es esa emoción que estás sintiendo? Tal vez miedo al fracaso, tal vez debes trabajar más en ti mismo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Ahora, supongamos que es miedo, pues primero abraza el miedo y di, sí, tengo miedo. Ahora, siguiente es, una vez que aceptas la emoción, es qué voy a hacer con esta emoción, de qué me está previniendo esta emoción, por qué el miedo me está previniendo tanto y tan seguido. Porque hay esta inseguridad por tal cosa, porque mi papá me exigía demasiado en mi niñez, no sé, son ejemplos, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, lo importante es primero reconocer esa emoción. Siempre que sientas una emoción, reconócela, es súper importante eso, reconocer la emoción y luego decir qué me está diciendo esa emoción. Eso quiere decir administrar tu emoción, eso quiere decir aprender de tu emoción. Cuando reconoces qué te está diciendo esa emoción, ahí sí, pues la gestionas y vas a ver que ese miedo se va a ir. Pero lánzate,
Da el primer paso, lánzate, no tengas miedo a equivocarte, ¿ok? Bien, vamos a ir por la tercera ley. Tu valor define tu avance. Esta es la ley del espejo. Y la ley del espejo, que es una ley de crecimiento también, te dice, el espejo no miente. El espejo te dice lo que tú crees de ti mismo. Pero ojo, no necesariamente es lo que realmente eres. Ya hablamos de conocernos. Ahora prácticamente estamos hablando de que tú solo puedes crecer cuando realmente te mires a ti mismo de manera positiva. Estamos hablando de imagen personal positiva. Byron, vino a mi cabeza las veces que nosotros hemos ido a varios lugares a hablar sobre la iniciativa global de la juventud, a dar las charlas de liderazgo a jóvenes y cuánto hemos trabajado en la imagen personal positiva. Hay jóvenes que nos dicen, pero ¿cómo puedo tener una imagen personal positiva si en mi casa me dicen que no sirvo para nada? Si mi papá me dice, tú no eres una bendición para mí, tú realmente me haces quedar mal, eres una vergüenza. Y eso daña muchísimo la imagen que los jóvenes tienen de sí mismos. Y hemos trabajado muchísimo por levantar ese ánimo y levantar esa autoestima en los jóvenes. Pero bueno, vamos a regresar con esta ley del espejo y nos vamos a un break, ¿ok? Pero no te vayas y sigue pensando en tu crecimiento, en ser intencional, en conocerte y en cómo te ves. Si tuvieras un auto de Fórmula 1, ¿dónde lo utilizarías? Y si tuvieras un auto 4x4, ¿dónde aprovecharías su máximo potencial? ¿Verdad que cada uno tiene un lugar de desempeño óptimo? ¿Y por qué no hacemos lo mismo en nuestras organizaciones? Tenemos gente con tremendo potencial en lugares de desempeño mediocre. Hemos ayudado a decenas de organizaciones a lograr resultados superiores aplicando herramientas técnicas probadas a nivel mundial como DISC. ¿Qué te parece elevar hasta en 20 puntos porcentuales la productividad de tu organización trabajando con este tipo de herramientas? Permítenos contarte cómo lo hacemos sin ningún compromiso. Solamente contáctanos en nuestras redes sociales. Cuando trabajamos en las organizaciones, la gamificación y la lúdica nos ayudan a tener un engagement poderosísimo y a crear ambientes de levedad profunda donde la gente no solo se divierte, también reflexiona. Hoy te traigo un material súper poderoso, el juego de liderazgo, creado bajo las enseñanzas de mi mentor John C. Maxwell. Esta herramienta, utilizada como dinámica grupal en un juego de mesa, permite que la gente diga cosas y tope tópicos que normalmente no lo harían. El juego de liderazgo te ayudan a tener una conciencia real de cómo está el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y cómo está la cohesión en tus equipos de trabajo. Si quieres saber más sobre esta herramienta, búscanos. Haremos que tu gente se divierta, reflexione y tú te quedes con información que seguramente no la tenías. Ya estamos de vuelta y ahora estábamos en la ley del espejo, ¿te acuerdas? Y estábamos hablando de tu imagen personal positiva, porque no solamente es importante que te conozcas, sino qué conversaciones estás teniendo contigo. La conversación más importante del día es la conversación que tienes contigo mismo. ¿Cómo tú te estás mirando? ¿Qué te está diciendo ese espejo? ¿Cómo tú te estás mirando? Y te vamos a dar algunos tips de cómo mejorar esa autoimagen personal positiva. Y la primera es ¿cómo y qué te estás diciendo a ti mismo? Y yo hoy cuando revisaba esto me acordaba de mi profesora de cuarto grado, Betty Rivadeneira se llamaba. Y ella un día yo dije, ay, qué bruta que soy, pero qué burra. Y repetía así. Y ella me dijo, no se hable así, nunca se hable mal, porque usted tarde o temprano se lo va a creer. Y cuánta razón tenía mi profesora de cuarto grado. Desde ahí comencé a ser intencional en lo que yo misma me decía. Qué importante que es hablarte bien, hablar bien de ti mismo.
tener esa conversación contigo mismo. Oye, Yerlinde, tú puedes mirarte al espejo y decirte cómo estás hoy. Estoy cansada. Hoy mi hijo se ríe y dice, mami, no has conversado con tu espejo. Y mi esposo me dice, mi esposa está un poquito loca, está hablando con ella mismo, pero ahora él también habla con él mismo en el espejo, porque ya vio que eso tiene un gran resultado. Y mi hijo dice, mami, no has hablado con tu espejo. Y yo, cierto, la conversación conmigo mismo, gracias mi amor por recordarme. Y entonces, estoy un poco enojada. Pero está bien enojarse, pero ¿por qué te enojaste? Y comienzo a conversar y tengo conversaciones con mi espejo y mi hijo al lado para que él comprenda que las emociones no son ni buenas ni malas, solo nos indican algo. Pero ocupo esa conversación para que mi hijo también aprenda a conversar consigo mismo. Es súper, súper poderoso las conversaciones que tienes contigo mismo. Y el segundo punto, para trabajar tu autoestima, para trabajar tu imagen personal positiva, es deja de compararte con los demás. Tú eres un ser único, créeme, y naciste para algo grande. Solo tienes que descubrirlo. Está bien tener mentores, está bien tener referencias, está bien escuchar a los demás, está bien buscar ayuda, pero sé tú mismo. No quieras compararte, no digas, oye, esa persona ha tenido éxito, yo quiero ser como él, qué chévere, ¿qué habrá hecho él? Ha creado hábitos, madruga a las 5 de la mañana a correr y tal, qué chévere, yo podría hacer lo mismo. Ok, ¿cómo encaja esto que él hace en mi vida? Si ves la diferencia y no, oye, yo voy a ser él, y comienzas a hacer exactamente lo mismo y luego quieres ser él y no eres él, y entonces las personas se frustran. Toma la referencia y luego encájala a tu vida y sobre todo a lo que realmente tú quieres lograr. He visto muchas personas frustradas porque dicen no conseguí lo que quería, y yo les pregunto, ¿y cuál era tu objetivo cuando entraste a hacer eso? Y dice, no me puso ningún objetivo. Y entonces, ¿por qué dices que no conseguiste lo que querías? ¿Sí ves? No, porque yo le vi a una persona que hizo eso y ella es exitosa. Entonces, ok, toma la referencia, pero sé tú mismo, deja de compararte. Claro, y algo que dice es súper importante, ¿no? El tema de ponerte un objetivo. Hay muchas personas que van al gimnasio, no saben por qué, o sea, no tienen claro el objetivo. Y entonces, y ese objetivo, voy a ir al gimnasio, me voy a inscribir al gimnasio, no es un objetivo, sino de pronto, no sé, mejorar tu imagen, verte mejor en el espejo, desarrollar autoconfianza, porque luego terminas abandonándolo. Entonces, el tema es súper interesante lo que tú compartes. Y te voy a compartir dos aspectos más que tienen que ver con cómo tú puedes mejorar la manera en que te ves al espejo. Y supera esas creencias limitantes que tienes. Ahora, nosotros estamos dando consejos y parecería fácil, ¿no? La gente dice, tú vales, tú sirves, tú tienes potencial, no tienes idea de lo que puedes lograr y un montón de cosas. Y si lo crees, lo creas y un montón de cosas, ¿no? ¿Y por qué no ha pasado? ¿Y por qué no ha pasado? Una de las cosas es acción, obviamente, pero luego tenemos el tema de tienes que superar esas creencias, y ahí a veces tienes, no sé si, yo por ejemplo lo he logrado a través de conseguir mentores. Creo que tener un coach, tener un mentor es poderoso, porque realmente muchas veces no sabes cómo hacerlo. Tal vez descubres alguna conversación limitante, alguna creencia que te limita, pero no sabes cómo salir de allí. Y ahí es donde, sí, tú debes ser tú mismo, pero puedes buscar a alguien que te ayude a mejorar. Porque solamente el tema de creer, yo creo en mí mismo, yo soy, y después resulta que fallaste, te fuiste al piso, ¿no es cierto? Y sabes, hay una frase que es súper importante. Lo que te detiene no es lo que eres tú, es lo que crees que no eres. Y eso es poderosísimo. Muchas veces, o sea, tú tienes potencial, tú eres alguien capaz, tú eres alguien competente, tienes unos talentos y unas fortalezas, unas virtudes espectaculares, de eso no puedes dudar, absolutamente, pero decides comprarte la historia de lo que no soy, ¿no? Y es que yo no soy tan inteligente, y es que yo no soy tan alto, y es que no soy tan guapo, y es que no soy tan fuerte, es que no nací en tal país, es que no tengo dinero. Es lo que tú crees que no eres lo que te detiene.
es poderoso. Y otro aspecto que es súper importante para que tú puedas mirarte al espejo y crecer tu autoconfianza es ayuda a los demás, sirve a los demás, sirve a los demás. Y seguramente tienes experiencias donde cuando has ido a ayudar a alguien que necesita, ¿no es cierto? Tal vez te has metido en algún voluntariado una vez, 2 veces. ¿Qué poder tiene el dar, el ayudar, el servir? Tú sales de ahí, realmente, recuerda cuando lo has hecho, tú sales revitalizado, sales energizado y tu perspectiva de lo que faltaba, de lo que no tenía, de las cosas que me pasan, de todo lo que va mal, ¿no es cierto? Cambia absolutamente porque dices, oye, vine viendo a una persona que tiene problemas reales, que tiene problemas verdaderos, tremendos problemas. Yo me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿no? Y servir, ayudar, dar a los demás es una manera poderosa de crecer definitivamente. Y otra manera también de mejorar tu autoestima y la autoimagen personal positiva es haz lo correcto, aunque sea lo más difícil. Haz lo correcto. Agárrate de esos valores, ya hablamos en los primeros episodios de eso, si no lo has visto, ve a verlos, pero esos valores son los que te van a guiar tu vida. Esos valores en lo que tú creas, esos valores que tú definiste, que nunca van a cambiar, pase lo que pase en tu vida. Entonces, con esos valores, deja que esos valores guíen tu vida y haz lo correcto, así sea lo más difícil. Mi abuelita sabía decir, es fácil ser bueno o ser malo, y yo me quedaba así como, no le entendía, pero ella decía, lo más difícil es ser justo. Y tienes razón. A veces decimos sí para quedar bien y es increíble cómo a mí me ha costado, yo he trabajado muchísimo en eso, en aprender a decir no, wow, cuánto me cuesta, ¿no? Porque no, me dice alguien algo, sí, yo te ayudo, sí, esto, pero también hay que aprender a decir no. Y eso es súper importante. Entonces, otro punto para mejorar tu autoestima es haz lo correcto, eso que te eleve, eso que te haga sentir útil, eso que te haga sentir una persona de valor. No, espectacular. Bueno, vamos al cuarto porque si no, no terminamos y sabes que tenemos muchísimo contenido que finalmente se queda allí. Bueno, tendremos que hacer algo más extenso. Bueno, otro elemento, otro aspecto que tiene que ver con otra ley del crecimiento es que tienes que reflexionar para poder crecer, tienes que hacer pausas. Esto es súper importante. No sé cómo es tu día en realidad. Tal vez estás metido en una dinámica de rutinas donde te levantas en la mañana, te aseas, te bañas, desayunas, luego vas al trabajo tal vez por el mismo lugar, y el trabajo igual es lo mismo, llegas a la casa cansado, te duermes y se acabó. Pero cuando hablamos de crecimiento, una ley fundamental es la ley de la reflexión. Tienes que hacer pausas para poder reflexionar. ¿Por qué? Porque reflexionar es aprender 2 veces, ¿no? Es aprender. Y estaba escuchando algo que era súper importante. Es importante 2 cosas. Una, la preparación y otra, la reflexión. Y son como 2 alas de un avión. Entonces, ¿con cuál de las 2 alas quieres volar? ¿Quieres viajar? No puedes hacer si no tienes las 2 alas. Es importante prepararte, es importante que prepares tu día. Es importante que seas intencional, la ley que nos compartía Yerli, que seas intencional en tu día, en lo que vas a hacer. Y aquí me encanta algo que dice John Maxwell. Él dice, cada uno de mis días empieza con algún fin. Y lo que él dice es, ¿qué valor puedo agregar? ¿Cómo puedo agregarle valor a esta persona? Hoy tengo una cita con X persona, con X presidente o con lo que sea, o si vas a la tienda, o si vas a hablar con tus hijos o con quien quiera que sea. Ese pensamiento es prepararte, anticiparte a lo que va a pasar. Entonces tú dices, ¿cómo puedo agregar valor a esta persona con la que voy a estar? Lo que decíamos antes, agrega valor y vas a ver cómo vas a crecer. Y luego de que terminas el día, date una pausa para poder reflexionar, pero no es sentarte frente al televisor, en el sillón, cerrar un ratito los ojos y hacer una tarea.
De hecho, deberías encontrar un lugar especial, un sillón bonito donde no haya ningún distractor, donde te puedas sentar y evaluar tu día, evaluar cómo estuvo, qué es lo que hice, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo me sentí hoy día? ¿Cómo pensé hoy día? ¿Y cómo soy hoy día? Súper importante. Y aquí es espectacular algo que hacía Benjamin Franklin. Benjamin Franklin decía algo y empezaba sus días de una manera potente. Él decía, qué bien voy a hacer hoy, todos los días, qué bien voy a hacer hoy. Imagínate, no decía qué éxitos voy a lograr ahora, a dónde qué conquistas voy a tener. Él tenía valores, tenía carácter y decía, qué bien voy a hacer hoy. Y luego él decía, al final del día, luego de haber caminado intencionalmente su día, pensando qué bien voy a hacer hoy, al final del día decía, qué bien hice hoy. ¿Por qué? Porque a veces tienes buenas intenciones, empiezas el día con toda la energía y te pierdes en el transcurso del día. Y finalmente terminas el día y ni siquiera te das esa pausa para poder reflexionar. Entonces, es fundamental porque cuando reflexionas, tomas conciencia, aprendes del pasado para crear un futuro significativo. Todos los días, todos los días. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo fue la última vez que te diste tiempo para reflexionar cómo va el rumbo de tu vida? Nos encantaría que pudieras escribirlo en el chat, ¿no? Sí. No sé, ¿teníamos alguna intervención por ahí, alguna pregunta, creo? No. ¿No? Vamos, Ya, sí. listo, vamos. Oye, Byron, y ahora que hablas de las pausas, quiero compartirles algo. Miren cómo yo soy una persona de movimiento, bueno, ya hablaremos algún rato de DISC y de personalidades, pero soy una persona, yo me defino apasionada, amor, Así movimiento, que me oriento a las personas y tal. Y a mí me cuesta hacer pausas, me cuesta un montón hacer pausas. Pero saben que intencionalmente hice algo que me recomendaron y no saben el resultado que he tenido. Y no, a veces no necesitas que solo sea al final del día. Sí, evalúate al final del día. Yo siempre digo, piensa a quién topaste el corazón al final del día. ¿A quién topaste el corazón? Pero puedes hacer pausas. Mira que se habla mucho en las organizaciones de pausas activas inclusive, ¿no es cierto? Pero yo hago una pausa y lo intento hacer casi todos los días, y es sacarme los zapatos y pisar el césped 10 minutos. Y mientras estoy pisando el césped, estoy evaluándome. ¿Cómo va mi día hasta ahora? ¿Estoy logrando mis objetivos? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi día? ¿Qué puedo hacer para seguir creciendo? ¿O qué aprendí el día de hoy? Soy intencional en hacer eso y no se imaginan cómo me ha ayudado en la salud, en calmarme, en bajar el estrés, porque tiendo obviamente a vivir con estrés. Mi esposo dice, pero si eso te encanta, cuando no estás estresada no eres tú. Pero uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Entonces, esto de las pausas es súper importante. Es tan importante dar el primer paso como pausar para evaluar. Y ahora me acordé del círculo del éxito, ¿no? Que dice, oye, hazlo, evalúa, no. Vaya. Hazlo, falla, evalúa y vuelve a empezar. Hazlo, falla, evalúa, vuelve a empezar. Ese es el círculo del éxito. Claro, y es poderosísimo realmente cuando tienes ese pensamiento de hacerlo, ¿no? Y de fallar, y algo que decía Christopher, ¿no? O sea, tengo tal vez ciertos temores y todo, sabes que siempre vas a fallar en lo que hagas, especialmente cuando lo haces la primera vez. Yo me acuerdo de una mentora que tenemos, y que yo le compartía un proyecto que no me había atrevido a lanzarme, porque tenía esos temores. En realidad decía, finalmente era un temor a fracasar, un temor a que no vaya bien, ¿no? Y yo le compartía eso a mi mentora, y ella se rió, o sea, me escuchó. Le dije, tengo miedo de fallar, de que no salga bien, de que no me compren, cualquier cosa, ya, lo que sea. Y ella se rió casi inmediatamente y me dijo, riéndose, pero con gracia, con gusto, me dijo, ja, Byron, te digo una cosa, vas a fallar. De ley, vas a fallar, porque estás empezando, te estás lanzando. Los únicos que no fallan son los que no hacen nada. Entonces,
eso me descargó, me quitó una carga enorme, porque yo ya entré, no digo con la expectativa de fallar, pero sabía que va a pasar, que es una posibilidad, que voy a fallar, pero lo importante es lo que estamos diciendo. Párate, fallaste ya, no, lánzate, falla, pero luego evalúa, y eso es la pausa, esa es la reflexión, ¿no? Reflexiona, aprende, camina, mejora lo que te salió mal, mejóralo. El problema es si no lo evalúas, porque si no lo evalúas vas a caerte otra vez y vas a seguir en ese ciclo de falla, 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 y vas a seguir, esto no funciona, realmente no serví para esto, y no es eso. Tienes que lanzarte, tienes que fallar, tienes que evaluar y vuelve a intentarlo. Y es así como lo hacen las personas exitosas. Es así como hemos caminado. ¿Cuántas veces nos hemos jalado, Yerli? Un montón, Sí. un montón. Bueno, les hemos dado 4 leyes el día de hoy y les insistimos en que para crecer vamos a seguir hablando de esto. Pero para crecer no te olvides de ser intencional en tu crecimiento, de conocerte, de trabajar en tu autoestima, en tu imagen personal positiva y en hacer pausas. Cierra el círculo, inténtalo, falla, evalúa y vuelve a hacerlo y vuélvelo a hacer. Bien, oye Byron, yo traje unas cartas. Bien. A mí me encanta. Nosotros somos súper lúdicos en las intervenciones que hacemos, así que miren, voy a sacar una carta al azar y de pronto este mensaje es para alguien. Aquí dice, ¿y qué tal si a partir de hoy reconozco que mi vida ha sido maravillosamente perfecta? Todo lo que he vivido hace la persona que soy yo, que soy hoy. ¡Wow! Qué lindo pensamiento, ¿no? Claro, y tiene que ver con lo que estamos compartiendo también en cuanto a cómo están tus creencias. ¿Realmente crees que eres una persona perfecta, que eres una persona que tiene virtudes, talentos, potencial tremendo? Es una pregunta desafiante también, porque definitivamente pues hemos encontrado, nosotros mismos en su momento hemos estado allí, gente que no confía en sí misma, gente que no tiene esa convicción del valor que tienen, y eso es súper triste. Entonces por eso nosotros estamos acá, justamente también hemos hecho el camino, ¿no? Y una característica del líder es que ha caminado el camino. No solo enseña el camino, porque para poder enseñar el camino tienes que haber caminado el camino. Y hemos caminado el camino. Sí, claro que sí. Hemos caminado el camino de liderazgo, nos hemos equivocado, hemos aprendido, nos hemos levantado y hemos vuelto a empezar. Y es súper importante, como decía, que no comenzamos de cero haciendo esto, sino que trabajamos en organizaciones, vivimos los dolores de las organizaciones, vivimos el dolor del crecimiento de las personas y de eso también utilizamos para hablar y venir a compartir contigo. Así que gracias de verdad por estar acá y solo te dejo esta pregunta. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tienes que hacer ya para caminar hacia tu mejor versión? ¿Qué te está deteniendo? Analiza, acéptalo y toma acción y da el primer paso. Claro, y siempre acompañamos nuestros episodios de una hoja de trabajo. Y buscamos que sea una hoja de acción. En realidad le hemos puesto hoja de acción, no una hoja de trabajo. Es una hoja de acción porque la manera de cambiar, la manera de crecer, la manera de lograr realmente es la acción, no la teoría, no los podcasts que veas, los episodios espectaculares, al líder que sigas. No, eso no te va a cambiar, sino lo que aprendes, cómo lo estás aplicando. Así es que queremos agradecerte realmente por estar aquí, por estar acompañándonos y por preocuparte por crecer. Te felicitamos por eso, porque pues es lo que necesitamos, es lo que el país necesita. Ya vamos a hablar más adelante de otras leyes que te van a mover al piso, pero necesitamos líderes, necesitamos ser líderes, necesitamos que tú seas líder. Sí, y en base a eso, la próxima semana, en el próximo episodio, vamos a hablar de esto. Sal de tu zona cómoda. Rodéate de lo que te hace crecer. No te lo pierdas aquí en Radio Ondas Pichincha. Somos Ki Transformación. Hacemos todo para elevar el liderazgo de nosotros mismos, de los demás, del mundo, del país, de América Latina.
Sí, así es que te esperamos en el próximo episodio, en este podcast de Liderazgo en Acción para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través de su liderazgo. Nos vemos.